interpretar. Y las situaciones dinámicas o que presentan cambio, solo pueden ser descritas e interpretadas mediante las derivadas o integrales. Y al plantear una ecuación que las contenga. Si tenemos nosotros una ecuación que contiene derivadas y luego resolvemos, tal vez con alguna integral, o puede tener una ecuación, ¿no? Diferencial, ¿sí? Y necesariamente se acude a las ecuaciones diferenciales. Ahora, como resultado de esas ecuaciones diferenciales, nos va a dar una función, ¿sí? Ya sabemos que es una derivada. ¿Qué es una derivada? Una derivada geométricamente se define como la pendiente. Se define como la pendiente de una recta tangente a una función o a una curva. ¿Y cómo vamos a definir una integral? Como una sumatoria de pequeños valores, de diferenciales. ¿Está bien? Ahora, ¿qué es una función? Nos tiene que dar como resultado una función. Una función, ¿qué es una función? Una función es un conjunto de pares ordenados. Una función es un conjunto de pares ordenados donde el primer componente no debe repetirse. Esa es una función. Entonces, yo voy a tener un conjunto de pares ordenados, quiere decir un conjunto de puntos, donde el primer componente no debe repetirse. Por ejemplo, vamos a tener A, y voy a tener un conjunto de puntos. Entonces, vamos a tener aquí un conjunto de puntos, donde el primer componente no debe repetirse. Por ejemplo, aquí vamos a tener 2,3. Aquí vamos a tener 5,4 y vamos a tener aquí 3,6. Ahí está. Tenemos un conjunto de puntos. ¿Sí? Podemos también tener un conjunto de puntos de la siguiente forma. ¿Ve? Entonces vamos a tener ahí. Miren, aquí tenemos un conjunto de puntos. Aquí tenemos 3 puntitos. Donde este primer componente no debe repetirse. ¿Se repite? No. Entonces, es función. ¿Sí? Ese conjunto de puntos es función. Y aquí, ¿se repite? ¿Sí? Aquí tenemos 2 y aquí tenemos 2. Se repite el primer componente. Por lo tanto, no es función. ¿Ya? No es función. Ya sabemos que es un punto, ¿no? Esto es un punto. Un punto se define un conjunto de 2 elementos. Ojo, un punto es un conjunto de 2 elementos. Eso vamos a utilizar. Conjunto de 2 elementos. Ahí está. El primer elemento, ¿qué se llama? ¿Dónde? El primer elemento, ¿qué se llama? Ya hemos dicho, primer componente, ¿qué también se llama? Abscisa. Sí. Primer componente. Primer par ordenado. O también llamada abscisa. 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 ¿Sí? Ahora la otra se llama segundo componente. Y para nosotros va a ser segundo componente. Segundo componente. O segundo par ordenado.
par ordenado o también llamado ordenada. Ordenada. ¿Sí? Y ese punto nosotros podemos representar en el eje cartesiano, ¿no? En el sistema cartesiano. ¿Sí? En el sistema cartesiano, que es un conjunto de dos rectas dispuestas entre sí en forma perpendicular. ¿Sí? Donde la recta horizontal se llama abscisa y la recta vertical ordenada. Y se divide en cuadrantes. Eso podemos representar en ese sistema cartesiano o sistema de coordenadas rectangulares. ¿Está bien? Entonces, ¿qué quiere decir? A ver, demos un repaso. Situaciones estáticas, ¿está referido a qué? Quedan perfectamente definidas e interpretadas mediante el álgebra. Pero las situaciones dinámicas o de cambio solo pueden ser descritas e interpretadas mediante las derivadas o integrales, o al plantear una ecuación que las contenga. Que las contenga. Necesariamente se acude a las ecuaciones diferenciales, las que dan como resultado una función. Y aquí nos van a dar como resultado un valor fijo o un valor concreto. Claro. Y aquí estamos definiendo qué es una función. Una función es un conjunto de pares ordenados donde el primer componente no debe repetirse. ¿Sí? Entonces, un par ordenado es un punto. Un punto es un conjunto de dos elementos donde el primer elemento se llama abscisa o primer componente o primer par ordenado y el segundo se llama segundo componente o segundo par ordenado, también llamado ordenado, donde se representa en el sistema cartesiano o en el sistema de coordenadas rectangulares, que es un conjunto de dos rectas dispuestas entre sí en forma perpendicular, donde el donde la recta horizontal se llama abscisa y la recta vertical se llama ordena. El objetivo de las ecuaciones diferenciales, el estudio de las ecuaciones diferenciales tiene los siguientes fines, tiene los siguientes objetivos. Descubrir la ecuación diferencial que describe una situación física específica o una situación real de la naturaleza. ¿Sí? Y segundo, encontrar la solución apropiada. ¿Sí? Encontrar la solución apropiada. A ver, podemos decir, en resumen, encontrar la ecuación diferencial que describe correctamente a determinado concepto de cualquier ciencia. Encontrar una solución adecuada para esa ecuación diferencial. ¿Sí? Entonces, esos son nuestros objetivos, o es el estudio de las ecuaciones diferenciales, tiene esos siguientes fines que hemos mencionado.